parecía ser tan concurrida, y para tratar de ajustarnos, porque no va a ser fácil, a lo mejor hay algunas intervenciones o preguntas al panel al terminar las exposiciones. Agradecimientos primero a Paula, a Rodrigo, a Tatiana, a todos los que han, Eugenia, bueno, todos los chicos que integran el grupo UASIC, que la verdad que han trabajado muchísimo, y esta publicación que les hemos distribuido son las 3 ponencias que han presentado en las 44 jornadas argentinas de investigación en informática y organización, que se van a hacer ahora a fin de mes y principios del mes que viene en Rosario, que están directamente vinculadas con el tema de esta convocatoria. Bueno, voy a cumplir con mencionarlos: Eugenia Pichirilli, Elena Berenice Cejas, César González, Agustina Calegari, Adela Goberna, Paloma Serman, Inés Famá, Agustín Bender, Giovanna Fallero, Tatiana Fig, Rodrigo Iglesias, Valeria Milanés, Paula Rómulo y Paula Vargas. La mayoría de ellos está hoy acá presente, y le queremos agradecer también, en especial, a la Asociación por los Derechos Civiles, que luego de una iniciativa que ellos habían tenido, entendieron que correspondía, por razones institucionales, que fuera la carrera de especialización en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires quien convocara al panel, así que también le queremos agradecer al codirector, que por ahí andaba, de Daniel Almar, que ha sido, nos ha dado, digamos, de alguna manera su ok, porque compartimos la dirección. Y entonces lo que vamos a limitarnos, por supuesto, corresponde presentar. Vamos a empezar desde acá. El licenciado Eduardo Peduto, que es el responsable del Centro para la Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Sigue siendo ese nombre. Es dirección. Pero... Ahora es dirección, perdón. Es dirección. La abogada Eugenia Carrasco, que es investigadora del... Bueno, el licenciado Andrés Pérez Esquivel, y la abogada Valeria Milanés, que como verán tiene doble entrada. Bueno, la presentación nuestra va a ser muy sencilla. Nosotros resultamos seleccionados en una convocatoria de investigación de UASIC, primero de UASIC y luego fuimos seleccionados por UASIC, por lo cual declinamos de CIT, y se nos ocurrió que teníamos que investigar cuáles eran los potenciales conflictos entre las tecnologías aplicadas a la vigilancia, las técnicas de seguridad, las videocámaras, los drones, la biometría, y una serie de aplicaciones que cada día incluso ya son una noticia tan cotidiana como que se cayó un dron en Constitución el otro día. Y las normas, tanto de rango constitucional, supranacional, e incluso la legislación que hubiera en el país, de protección fundamentalmente de los datos personales, la intimidad y todos sus derivados, imágenes, etc. Estamos en pleno proceso de investigación. Para nosotros es muy alentador que un grupo de jóvenes haya elaborado las ponencias que voy a defender a la JADE el 31 de agosto a la tarde en Rosario. Y entonces esta presentación, que va a ser toda nuestra alocución, es un poco contar una síntesis de lo que ha sido este trabajo y nuestro trabajo a lo largo de un año. Estos fueron nuestros objetivos. Y a partir de acá viene la síntesis de los 3 trabajos
que hemos presentado acá y que ustedes tienen in extenso en la publicación que fundamentalmente Paula ha elaborado con mucho trabajo y dedicación. Primero, una aproximación. Nosotros en este momento sabemos que ya hay gente que le está contestando. Esta mañana una colega de San Andrés me decía, ya contesté la encuesta. Estamos circularizando una encuesta por internet que tiene que ver con la percepción que la ciudadanía tiene del eventual conflicto entre las videocámaras de vigilancia y la protección de datos personales, qué grado de conocimiento tiene, qué significa el dato personal, etc. Por eso este slide tiene este título. También saber si conoce cuáles son los principios rectores que están en la ley 25.326 y, por otro lado, cuál es la extensión de la legislación protectora de los datos personales, que como ustedes verán se ve poco, pero se entiende, cómo están no solo a nivel legal, sino también a nivel constitucional en muchas provincias argentinas, además de la ley nacional. También ha habido un análisis sobre el fenómeno de las cámaras de videovigilancia que cada día, esto no es solo un fenómeno de Buenos Aires, tuve la suerte de estar en Europa el mes pasado, y me pasaba sacando fotos con el celular porque hay más videocámaras que turistas, es impresionante. Y bueno, acá hay un análisis que ha hecho otro grupo, otra de las ponencias, sobre qué nivel de regulación legal por parte del Ejecutivo o de organismos específicos hay sobre estas cámaras de videovigilancia y qué correspondencia hay entre, el anterior son las provincias que tienen regulado el tema de las cámaras de videovigilancia en la vía pública, y esta es la correlación entre esas normas y determinados principios que nosotros consideramos que deberían aplicarse en los casos de las videocámaras. Esta es una frase del tercer grupo que nos pareció muy significativa, vinculada con los drones. Los drones pueden ser tan diminutos como un colibrí, pero el néctar que buscan son imágenes con una resolución mayor de lo que encuentran a su paso. Acá, por una cuestión absolutamente ajena al tema que nosotros estamos viendo, que fue el episodio en la cancha de Boca, que ya todo el mundo sabe que es un dron, y a eso se sumó la caída de Constitución el otro día. Bueno, se ha hecho todo un análisis de regulación sobre los drones, que es un tema bastante reciente, como ustedes verán por los años, 2015, 2014, todo eso también está en el tercero de los trabajos. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hemos hecho investigaciones y presentaciones sobre videovigilancia, biometría, drones, protección de datos personales, qué contiene, qué alcances, etcétera. El actual DNI está muy vinculado a la biometría, que uno de los panelistas se va a referir a ella, que es Andrés. Todo lo que la AFIP está trabajando sobre datos personales. Bueno, hemos trabajado con wikis, tenemos un blog, estas presentaciones, no solo las que se han llevado a la calle, sino que en cada reunión mensual del grupo hay presentaciones sobre algunos de estos temas a cargo de los distintos integrantes del grupo. Ustedes lo han visto, hay un reglamento de la legislación, recopilación de bibliografía, etc. Y finalmente este trabajo. Nos queda finalmente que haya la mayor cantidad de respuestas para poder tener un diagnóstico por lo menos primario de cuál es la importancia, qué conocimiento, qué información tiene la gente sobre la presencia
de las cámaras de videovigilancia, quiénes son los que lo operan, cuánto tiempo se almacena la información, quiénes son los que la aprovechan, si la gente tiene conciencia de que le están filmando, de cuando camina por el espacio público, porque entendemos, además de ser esa una de las consignas con las que debemos cumplir en la investigación, nos ayuda a saber que no es una especulación o un debate exclusivamente teórico, sino que tiene que ver con la realidad cotidiana de las personas que por ahora que viven en esta ciudad, porque no nos animamos a extenderla a todo el país, aunque ya estamos teniendo reclamos de que por qué no la hicimos, no la extendimos a todo el país. Bueno, con esto concluimos. Yo lo que quería era, de alguna manera, responder con esta presentación al excelente trabajo que están realizando los integrantes del grupo de investigación, a la satisfacción de que sus ponencias hayan sido aceptadas y convocadas para ser defendidas en un acontecimiento tan importante para el derecho informático, y no solo el derecho informático, sino en todo caso con todas las disciplinas vinculadas con las nuevas tecnologías, y bueno, invitarlos a que participen del encuentro. Ahora, la maestra de ceremonia es Pablo. Bueno, básicamente lo que queremos comentar es un poco la dinámica, aparte de las presentaciones, que vamos a pedirles que respeten los 15 minutos. Sé que es difícil, pero yo les haré una cara muy seria para tratar de que cumplamos con ese tiempo. Y bueno, la idea es poder debatir, con lo cual es la expectativa que podamos abrir a preguntas y poder generar un debate. Yo me voy a dedicar solamente a presentarlo lo más rápido posible para dar lugar a las exposiciones. Primero, el primer expositor es el licenciado Andrés Pérez Esquivel, es sociólogo de la UBA, asesor de seguridad de derechos humanos en el Congreso Nacional y en la Legislatura porteña, es miembro de la Comisión Provincial por Memoria, Asociación Pensamiento Penal y la Red Latinoamericana LABIX. Él va a hablar sobre biometría desde una perspectiva internacional. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, doctor, y todos los miembros del proyecto de investigación. Es la verdad un honor estar en una mesa con personas tan importantes, así que voy a tratar de dar lo mejor. La idea de la exposición básicamente se limita a analizar el tema de las bases biométricas que se están construyendo a nivel nacional en el mundo como un paso hacia las sociedades predelictivas o como una instancia, una plataforma que permite habilitar el paradigma de policiamiento predictivo, entre otras cosas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la autodeterminación informativa en general, la protección de datos personales y en general también los datos biométricos en particular se están convirtiendo cada día más en un derecho que debe ser abordado desde una óptica colectiva, como un derecho de los pueblos. Los certificados de identificación que el Estado otorga a los ciudadanos deben usar algunos datos biométricos. Sin embargo, esto no significa que sea necesario crear una base nacional centralizada y digitalizada que copie y reúna todos los datos biológicos de toda la población, es una copia fiel de nosotros mismos en una base centralizada. Eso otorga mucho poder a quien la administra y quien la crea. Estas bases definen quiénes somos y qué somos, algo que hasta hace algunos años no sucedía. Estas técnicas convierten a los individuos en individuos porque se trata de rasgos considerados únicos y reemplazables. Este tipo de almacenamiento, que siempre estuvo reservado a registrar a quienes cometían actos delictivos, aumenta la escala de sospecha a toda la población en pos de crear perfilados sociales. Hoy aproximadamente un 20% de la población mundial forma parte de una base biométrica nacional, siendo la India el caso paradigmático.
Y la utilidad de estos perfilados sociales puede tener fines de carácter social, comercial, policial e incluso militar. Los principales interesados son las potencias militares, las agencias internacionales de seguridad como Interpol y financieras como el Banco Mundial, que están promoviendo estas bases y estos programas de identificación nacional en África, en distintos países periféricos, para usos múltiples y de modo experimental, ¿no es cierto? En cuanto a los usos de aplicaciones militares, podemos mencionar, USA considera estos datos de valor estratégico en materia de defensa, de combate al terrorismo. De hecho, han hecho un programa en Irak para registrar a la población de manera de poder anticiparse a un posible ingreso a su propio territorio. El visado para entrar a Estados Unidos incluye la extracción de datos biométricos, las 10 huellas, entre otras cosas. Varios países centrales en este sentido no aceptan estas bases para sus propias poblaciones, caso de Francia, Inglaterra y el mismo Estados Unidos, pero sí las promueven para otros países o regiones, caso de la India, África, Latinoamérica, o se lo aplican a poblaciones de otros países cuando quieren emigrar o pedir refugio en sus áreas. Ahí vale destacar el caso de la base Eurodac. Simon Bauman hace un buen análisis del concepto panóptico, como la idea es la biometría como un instrumento para poder expulsar gente. Eurodac reúne datos biométricos de 2 millones de personas y lo que permite es que si una persona pide refugio en un país y es rechazado, pide en cualquier otro país y también va a ser rechazado porque hay una base centralizada. Podemos mencionar el caso de Israel y Palestina. Israel ha creado bases no reguladas tanto para refugiados como para los palestinos, a los cuales se les trae las huellas, el iris, entre otras cosas. Y es la única manera que tienen los palestinos para tener un permiso temporal para cruzar los puestos de control israelíes. En los últimos años, Israel incluso ha promovido crear una base nacional de datos biométricos y un DNI electrónico que ha generado bastante debate. Se sancionó una ley con periodo de prueba, se iba a aprobar esto en mayo. Finalmente se extendió nuevamente el periodo porque se denunciaron muchas irregularidades, muchas fallas en la base de datos, e incluso la Corte Suprema tuvo que fallar diciéndole al gobierno de que aclare de que no era obligatorio la inscripción en esa base porque estaba en periodo de prueba, porque el gobierno estaba promoviendo otra cosa. La beta de los servicios sociales, esto es muy importante. Ahí podemos contar los programas. Es importante prestarle atención a los programas de transferencias condicionadas que promueve el Banco Mundial y que nosotros ya conocemos, en muchos casos se han mostrado muy efectivas. Esto consiste en, bueno, el caso más significativo acá en Argentina puede ser la AUH, que es, en cuanto a lo condicional, lo que dice es, bueno, sí, el subsidio está, pero uno tiene que mostrar que el carnet de salud y de escolar, que está completo. Entonces es un poco las condicionalidades, algunos son más punitivos, otros menos punitivos, el de la AUH poco, por suerte, y está mostrando buenos resultados, pero al mismo tiempo en otros países, dentro de estas condicionalidades está también la entrega de datos biométricos, porque va de la mano de la construcción de estas tarjetas, estos DNI de identificación, países que antes, que en su historia nunca tuvieron, por ejemplo. En esto hay muchas empresas participando, así como decía que Inglaterra, Francia no están de acuerdo con esto, sus empresas sí participan en estos programas, por ejemplo en la India. Y ahí es donde está, es importante destacar el proyecto Aadhaar, que es el más ambicioso en materia de biometría. No fue aprobado por ley en el Congreso Nacional, pero está avanzando y ya está a punto de terminar con 1.300 millones de personas. Se empadronaron, sí, más de 1.000 millones, estaría terminando a fin de este año. Por primera vez en la historia de la humanidad se centralizan los datos biográficos y biológicos digitalizados de un 15% de la humanidad en un disco rígido, o 2 o 3. Estamos hablando de huellas, de iris, rostro, datos clínicos, domicilio, teléfonos familiares, etc. También hay que mencionar, por ejemplo, casos como el de la ciudad de Maharashtra y Chimalayan y Vadavali, que anunciaron que
entre otras cosas, perdieron sus bases, las perdieron, tuvieron problemas y convocaron a todos de vuelta a inscribirse nuevamente. Esta tarjeta se está convirtiendo en casi una precondición para acceder a un montón de servicios. Acá traje un folleto porque estuve en la India al principio de este año. Dice la base biométrica más larga del mundo, este es el folleto, y acá están todos los servicios sociales a los que se puede acceder, como gas, servicio social, transporte, bueno, etcétera, todo. La importancia de esto ha llevado a que en muchos casos las empresas concesionarias decían que no prestaban el servicio hasta que no tuviesen la tarjeta la tarjeta DAR, y no se hayan inscrito, al punto que la Corte Suprema tuvo que fallar diciendo que no se puede negar un servicio básico por no tener esa tarjeta, no estar inscrito en ese momento, en especial porque no hay ley todavía sancionada. Por otro lado, hay otro fallo importantísimo en este sentido de la Corte Suprema de la India, es que cuando la policía quiso pedir información de esas bases, una vez que están creadas, bueno, ¿por qué no? La Corte Suprema dijo no, solo se puede usar para servicios sociales, para identificación, pero no para usos policiales. Entonces, esto es un caso muy importante a tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a esto de transferencias condicionadas, tenemos al ANSES con el programa Mi Huella, en el cual a partir de ahora todos los jubilados deberán identificarse con sus huellas en cajeros automáticos para poder cobrar su jubilación. La AFIP también ha creado su propia base biométrica para que se pueda acceder al registro impositivo de la obtención de un empleo. Y para acceder al derecho de transporte también está la cuestión más ya de tipo electrónico, no biométrico, pero está la SUBE, ¿no? Que ya no es tan condicionante, por lo menos no ahora, pero al principio sí era condición, incluso si no hay incentivos como que te cueste más barato el boleto o que se te pueda reintegrar el dinero en caso de que pierdas la tarjeta. ¿Por qué es importante el fallo de la India? Porque tiene que ver con la extensión del uso. Básicamente en este tipo de debates, litigios legales, se dirime si la policía trabaja con las instituciones o no, con otras instituciones a la hora de pensar este esquema de policiamiento predictivo y utilizar todas estas bases biométricas, o si la policía, o sea, están los tres escenarios: que no trabaje, que sí trabaje en colaboración con las instituciones, o que trabaje a través de otras instituciones, la policía, como tomando a las otras instituciones como una extensión de la institución policial al servicio de las investigaciones y de incluso el paradigma del policiamiento predictivo, que es algo concreto que existe. Hay un informe de la Rand Corporation interesante, incluso hay algunas ya experiencias de policías predictivas en Estados Unidos que toman en cuenta este tipo de cuestiones, así como otros sistemas de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya terminando, este principio de policiamiento predictivo, lo que se basa en el principio de que para combatir la delincuencia los estados deben reunir la mayor cantidad de información disponible, toda la información disponible de la mayor cantidad de gente posible, para poder abordarla fácilmente cuando decida volverse mala, o incluso antes. De la prevención se basa a la preemption, anticipación, no solo poder seguir a quienes ya cometieron delitos y a las personas de su entorno para monitorear en caso de que suceda una reiteración, sino también a las personas de las que se sospecha. Y en este caso es importante tener en cuenta las distintas variantes tecnológicas, como el caso de Exhibidos acá es muy importante en ese sentido en Argentina, porque estamos hablando de una base que puede acceder a todas las policías, que el registro era de la policía, pasado a manos civiles, y a través de Exhibio fue devuelto a la policía, o fue rehabilitado el acceso a todas las policías y sin restricciones normadas, pero una base distinta, una base ya digitalizada, más sólida y extendida a toda la población. Entonces tenemos
la India, que no deja usarlo para la policía, y Francia, que está prohibido, que fue declarado anticonstitucional, como dos casos paradigmáticos importantes para pensarnos también a nosotros. No es menor también tener en cuenta que Argentina desde el año 2014 es el primer país en participar en Ameripol con todo el Ministerio de Seguridad, en vez de con una sola fuerza, como hacen muchos otros países, y que Buenos Aires se ha constituido en una de las 6 sedes regionales de Interpol en el mundo, y el actual secretario nacional de Seguridad, Sergio Berni, se convirtió en un representante de las Américas en el Comité Ejecutivo de Interpol, que es un organismo muy activo en este terreno. ¿Cuáles son los derechos afectados? Algunos de los derechos afectados que hay que tener en cuenta. La biometría se está convirtiendo en un requisito obligatorio para tener derecho a tener derechos. Por un lado, esto implica hasta incluso elegir representantes. Por otro lado, afecta el principio de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. Todos somos culpables hasta que nuestro cuerpo demuestre lo contrario. También el derecho a no autoincriminarse. El silencio es considerado una garantía ante cualquier presión, pero los datos biométricos pueden extraerse compulsivamente. Y la expansión de necesidad de identificarse frente al Estado y los privados está ligada a situaciones de suspensión de derechos por breves lapsos que caracterizan regímenes o patrones autoritarios. ¿Qué medidas necesarias se pueden tomar en el plano internacional? Bueno, la primera pregunta que hay que hacer es ¿qué problema grave de suplantación de identidad existe para crear estas bases? Primera pregunta que hay que hacerse. Segunda, ¿qué problema vendrían a resolver estas bases puntualmente? Porque la funcionalidad parece múltiple en algunos casos. Y si no se pueden responder estas preguntas, bueno, directamente pensar la posibilidad de no crear estas bases como ha sucedido en algunos países. Discutir los principios de legalidad, legitimidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad, idoneidad, transparencia y control público es fundamental, es una condición, una base de consenso que deberíamos tener como algo lo que no se puede negociar es que estas cosas cumplan estos principios, estas bases, y en el caso argentino, como hemos podido hacer como entre 8 organizaciones, en el caso del DNI electrónico, que básicamente incorporaba a la SUBE al DNI, una pequeña base de datos personal portable para usos múltiples también. Lo que pudimos hacer con una gran solicitada de 8 organizaciones, en la que estuvo Asociación Pensamiento Penal, ADC, estuvo la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, estuvo la Comisión Provincial por la Memoria, el CERPAC, APDH, la Liga Permanente por los Derechos del Hombre, y me está faltando uno. Básicamente lo que propusimos es, existe Cibios, existe SUBE, quieren hacer el DNI electrónico, es todo válido, pero esto no puede no pasar por el Congreso. Estas cosas, estos principios tienen que discutirse en el Congreso y tiene que ser como una ley, como está sucediendo en la mayoría de estos países, y que no solo sucede en otros países, sino que además restringen el uso policial, mientras nosotros no tenemos ni ley y habilitamos el uso policial a todos. Pero bueno, eso ya hablará más ADC y Valeria, pero creo que es muy importante tener en cuenta esto. Incluso tuve la posibilidad hace unos meses de estar en una reunión con el Papa y por extensión, no era parte de la reunión, era un anexo, pero le pude entregar más o menos algunos datos sobre estas cuestiones, porque básicamente, pensémoslo incluso en términos históricos, se están creando bases para empadronar a la humanidad, ¿no es cierto? Se está empadronando la creación, y yo le quise más o menos transmitir al Papa de que no le avisaron. Y no se puede hacer este tipo de cosas sin avisarlo al Papa, así que es importante tener en cuenta los riesgos que esto tiene en las aplicaciones concretas, no naturalizar estos avances y tratar de proponer y pensar y generar esa costumbre de que estas cosas pasen
por el Congreso y que ahí se dé el debate, además de otros ámbitos. Bueno, gracias. Bueno, ahora va a continuar la abogada María Milanés. Ella es directora de la Asociación por los Derechos Civiles ADC, en las áreas de libertad de expresión, acceso a la información y privacidad. Presentará el informe Si nos conocemos más, nos cuidamos mejor. Es un informe sobre políticas de biometría en Argentina. Este aborda la expansión de distintos tipos de políticas de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos de la ciudadanía. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Gracias a las autoridades de la carrera, al doctor Alman, a Eduardo, a Paula, que han sido tan generosos con el espacio. Muy contenta de estar compartiendo la mesa y que haya tanta gente amiga asistiendo, viniendo a interesarse por estos temas que, bueno, celebro que se estén conversando precisamente en esta casa de estudios que es una lumbrera para todos. Más allá de lo que se diga, derecho sigue siendo una luz. Les cuento un poquito por qué vamos a hablar de ese informe. Solo va a estar la portada, no va a haber filminas, pero se puede acceder desde el sitio de ADC, que es www.adc.org.ar. ADC es una ONG sin fines de lucro, trabaja por la protección de los derechos civiles hace ya 20 años. Entre las distintas áreas se encuentra el área de privacidad, área que necesitó ser creada a partir de 2013, no porque la privacidad sea un tema nuevo, es un tema que tiene larga trayectoria jurisprudencial, doctrinaria en nuestro país, pero la irrupción de las nuevas tecnologías presenta un desafío tal que amerita que se piense nuevamente, y es un desafío no solo desde lo conceptual, sino para todos, los operadores del derecho, los legisladores, los jueces, la ciudadanía en sí. No es que la privacidad no existe, como he oído, creo que debe ser reformulada, creo que debe ser repensada. Por eso es importante que estemos hablando de esto y de los distintos desafíos que este derecho empieza a tener a partir de las nuevas tecnologías. Como les decía, ADC tiene este área de privacidad, ha empezado a abordar el tema para analizar cómo es el estado de situación en Argentina a partir de una serie de informes al que también pueden acceder desde la página, y además trabaja en colaboración con redes internacionales, porque en todo lo que es entorno digital, los que estamos incursionando en el tema en mayor o menor medida, sabemos que no se puede pensar solo desde lo nacional, que necesariamente hay que crear colaboración y redes de trabajo, porque la arquitectura de Internet es así, no se puede pensar desde un solo país, sino más allá de los límites. En este sentido, ADC puntualmente trabaja en dos redes en estos temas. Privacy International es una, que es una ONG con sede en Londres, y también es parte de una red de trabajo de la Universidad de Toronto, que está vinculada a Citizen Lab, y un proyecto puntual que se llama Cyber Stewards. Este informe, Si nos conocemos más, nos cuidamos mejor, fue hecho en colaboración con Privacy International. Toma el nombre, el informe, del eslogan que usó la Presidencia de la Nación para presentar el sistema Sirius, ¿sí? Que lo tomamos, o fue tomado como un ejemplo de cuál es la concepción en el país en relación a este tipo de datos. Es llamativo desde un tiempo a esta parte cómo el Estado argentino ha empezado a implementar mayores políticas de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos. Lo digo pausado porque es importante cada una de estas actividades: recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos. Sin embargo, los riesgos de la adopción de estas tecnologías, que implican un salto exponencial desde viejos sistemas a estos nuevos, no han sido merituados acabadamente. Como bien marcaba Andrés, cuando se frenó el proyecto de DNI nuevo y la propuesta fue que vaya al Congreso, este tipo de discusiones y de adopción de políticas en nuestro país se hace sustancialmente en base a decretos y a reglamentaciones de reparticiones estatales, no pasa por el Parlamento.
no se le da ese tipo de discusión. Este informe trata este tema, puntualmente tiene 4 partes, más allá de que los invito a leerlo, es un informe de unas 20-25 páginas, no es un ladrillo aburrido, es de lectura ágil. Yo voy a hacer unos pantallazos de en qué consiste el informe como para que sea un disparador de los temas que se están discutiendo. Una primera parte del informe trata de conceptos básicos de tecnología de biometría, como para entender de qué hablamos cuando hablamos de biometría. Podemos aportar un concepto, hay muchos otros, pero tomamos uno, que es el reconocimiento automático de los individuos con base en sus características biológicas y de comportamiento. También resalto, no solo son características biológicas, sino también pautas de comportamiento. Eso hace el espectro de datos biométricos. Hay una segunda parte que habla del análisis histórico de las políticas de identificación de biometría en Argentina. Situación no menor si queremos entender por qué nadie cuestiona esto. Es casi parte de nuestra idiosincrasia el hecho de tener políticas de registro y de identificación y clasificación de la población. No por nada Argentina es precursor en el sistema de huellas digitales, está de las políticas más antiguas de clasificación de la población, primero empezando por espectros que pueden considerarse marginales como criminales o gente delincuentes, pero que después fue incorporando a más y más espectros sociales. Pasaron los inmigrantes cuando fue la oleada migratoria, para luego pasar a toda la población masculina, para luego incorporar cuando la mujer empezó a votar también a las mujeres, y piensen que el DNI en sí era desde que se nace, pasando por renovaciones o actualizaciones de los datos, porque la idea de este registro es que la actualización de los datos sea permanente, incluso de niño a adolescente hasta que ya se es adulto, con lo cual se va tomando nota del crecimiento físico de cada persona. El agravante que tiene esta historia en cuanto al uso de los datos biológicos para registrar y clasificar a las personas es que el marco normativo en que se sustenta es un decreto ley de la dictadura de Onganía, con lo cual, más allá de que podemos discutir en sí la base en la que se gestó este decreto ley por haber sido dictada no en un ámbito democrático, en una etapa democrática, sino en el marco de una dictadura, además este decreto ley fue el que creó el Documento Nacional de Identidad, que otorga un número de asignación único para cada persona. Lo que hace también es permitir al Ejecutivo, porque así expresamente lo dice el decreto ley, que puede actualizar tecnológicamente este sistema de registro cuando lo considere pertinente. Este fue el puntapié para que la incorporación de todas las modificaciones y de las técnicas, llegando a CIBIO, como bien lo decía Andrés, y a los planteos de documentación, del documento tal como se frenó y demás, no hayan pasado por el Congreso, sino que han bastado decretos, de hecho CIBIO fue creado por decreto, o reglamentaciones de reparticiones estatales. Las implicancias que traen los derechos de los ciudadanos, la incorporación de estas tecnologías no ha tenido un adecuado debate. Entonces, creo que más allá de que podemos decir que la idiosincrasia nuestra tiene como característica que esto no ha sido un problema, es un desafío y no es una condición para que eso no se pueda empezar a hablar ahora. Por eso resalto que no es menor que esta conversación se esté dando en esta casa de estudio, de donde salen los mejores operadores del derecho del país. Permito hacer bandera a favor de la universidad. Hay otra tercera parte del informe que analiza problemas de triple orden que genera la incorporación de la biometría puntualmente y de estas técnicas para la ciudadanía en general. Las prácticas de registro y clasificación, por lo general, favorecen políticas de normalización, disciplinamiento y control de la población. Más allá de los fines de optimización de los recursos administrativos y demás que puedan llegar a imprimirse, lo cierto es que lo que subyace en estas políticas es el disciplinamiento y el control de la población.
hay riesgo para los derechos de los ciudadanos a partir de esta derivación, y más que nada considerando un contexto normativo débil en cuanto al freno que el Estado tiene para la recolección de esta información y su manejo. Lo único con lo que cuenta el país es la Ley de Protección de Datos Personales, que si bien fue una ley de vanguardia en su momento, es una ley de 2001 que ya necesitaría ser revisada y pensada en base a estos nuevos, a estas nuevas figuras que empiezan a jugar y la relación con los datos personales. Hay una cuarta parte que trata específicamente de CIBIOS, que es el apócope del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, que reitero, fue creado por decreto en el año 2011. Esto no es menor cuando consideramos que la biometría, y Andrés tuvo unas palabras en ese sentido, no colecta datos de lo que somos, no de lo que tenemos o de lo que sabemos, sino de lo que somos. Entonces, la toma de ese dato puede hacer y afectar nuestra privacidad y nuestra identidad mucho más que en los otros casos. El decreto ley que creó el Documento Nacional de Identidad vinculaba este registro único, o sea, este número que permitía que cada persona fuera individualizada con un único registro, con el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es de creación anterior y entre sus funciones tiene la inscripción e identificación de las personas para un registro de antecedentes que da cuenta de los momentos más importantes en la vida de una persona, que por lo general están relacionados con actos jurídicos: el nacimiento, el matrimonio, etcétera, etcétera. Otra de las funciones, que no es menor, porque cimenta todo este sistema, es la de clasificar y procesar información relacionada con el potencial humano, es decir, el potencial de clasificarnos a todos para que el Estado pueda adoptar las políticas que considere más convenientes al bienestar de la nación. Y lo que insistimos, es importante no perder de foco que las políticas de registro y clasificación por lo general tienen un fuerte vínculo con la vigilancia. Y este tipo de prácticas han sido usadas, tristemente usadas, por lo general con fines represivos y por gobiernos dictatoriales. Nosotros tuvimos un caso así no hace mucho tiempo, 30 años, 40 años, no es todavía tiempo suficiente. Si bien estamos en una democracia joven, es importante no perder de vista este tipo de cuestiones. Y ya para ir terminando, no solamente los derechos como la privacidad y el tratar de frenar la vigilancia masiva y demás a partir de estas tecnologías que ponen mayor riesgo en sistemas dictatoriales, sino que también no es necesario llegar a una dictadura para entender que además se puede considerar comprometida la garantía de igualdad, o que también se puede considerar comprometida, pueden generarse actos de discriminación a partir de estas tecnologías que inclusive pueden entenderse legítimas en una primera mirada. Pero, por ejemplo, si una compañía de seguros, a partir de datos puntuales que maneja, establece primas de determinado valor para un sector para gente que vive en determinados barrios y primas de otro valor para gente que viva en otros barrios, bien puede entenderse en una primera instancia como que es una política empresarial válida, pero desde el lado del ciudadano vulnera la igualdad que debe primar. Entonces, esa es la mirada que entendemos que falta en todo este tipo de cuestiones. CIBIOS puntualmente es un servicio de identificación con cobertura nacional que permite a las agencias de seguridad hacer referencias cruzadas en tiempo real. Y esto lo marcaba Andrés, a diferencia de lo que pasa en India o en otros países. Acá está pensado específicamente para que sea una base de datos de consulta de las fuerzas de seguridad. La base principal de la que se alimenta CIBIOS es el RENAPER, que también podríamos pensar que encuentra distorsionada su finalidad, y cambia la dinámica de relación entre las fuerzas de seguridad y el Registro Nacional de las Personas, que hasta antes de CIBIOS era una relación indirecta, porque si la fuerza de seguridad quería acceder a datos de RENAPER, tenía que solicitarlo.
ahora accede en forma directa. Y eso cambia la ecuación, ¿sí? Porque nuestros datos ahora alimentan principalmente al sistema de seguridad. Con lo cual, y aunándome a los principios que mencionaba Andrés, es fundamental que la discusión de la incorporación de este tipo de tecnologías, la adopción de políticas públicas de este calibre que afectan derechos de los ciudadanos, respeten la razonabilidad, respeten la proporcionalidad y respeten la necesariedad de las medidas. Así que esto es un poquito la conclusión y lo que van a encontrar en el informe, que nuevamente invito a que lo lean. Gracias. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones. Quiero presentarles a la abogada Eugenia Carrasco, investigadora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ICED. La presentación versa sobre temas de reforma en el sector de seguridad, gestión de la información y nuevas tecnologías. Describirá algunos aspectos del día a día de la labor policial en los que quedan en evidencia la tensión entre los derechos a la libertad y la privacidad y el derecho a la seguridad. Comentará algunas experiencias de reglamentación del uso de nuevas tecnologías y lo que está sucediendo en la implementación del traspaso de las escuchas en materia de adquisición tecnológica. Ya ponemos el PowerPoint, pero un segundito. Buenas tardes y antes que nada muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio interesante para poder reflexionar sobre estos aspectos y me alegra que también se sume también en lo que se refiere a la reforma policial, porque creo que es algo que aún tangencialmente se mencionó en todas las presentaciones y que tiene que ver también con el acceso de las fuerzas de seguridad a determinadas bases de datos, por lo cual al pensar a ver qué era lo mejor para traer a este espacio, la verdad es que decidí, en vez de enfocarme en un aspecto determinado, poder contarles un poquitito qué es lo que está pasando con la reforma en el sector seguridad en general, ya que se plantean varios desafíos y lo cierto es que estamos en un constante cambio y es un momento como bastante especial para prestar atención a ver qué es lo que va a pasar en la práctica con la implementación de algunas reformas legislativas. Por lo que yo les dejé ahí, un listado, pero bueno, desde ya que esto no es exhaustivo, pero algunas normas muy importantes que tienen que ver con la reforma del Código Procesal de la Nación, con la ley de implementación, que esto lo que nos cambia es el rol de determinados actores en lo que se refiere a investigación criminal, por lo cual eso va a redefinir también el rol de las fuerzas de seguridad en materia de investigación criminal. Otro aspecto bastante importante tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y esto también viene de la mano con la creación de la Agencia Federal de Investigaciones. Esto lo voy a tratar más adelante, pero el proceso en el que estamos ahora justamente es a partir del 1 de julio. El área encargada de las interceptaciones de las comunicaciones ya pasó al área del Ministerio Público Fiscal y ahora estamos en una etapa plena de reforma también en materia de la tecnología que se emplea para este tipo de actividades, y también nos queda ahí definir un montón de aspectos que la ley los deja un poco amplios y queremos saber qué es lo que sucede en cuanto a qué es lo que se va a hacer, los registros de estas escuchas, qué es lo que va a suceder. Imagínense que es una línea telefónica, pero son todas las comunicaciones telefónicas que van a esa línea, las que quedan grabadas, por lo cual es un aspecto central en el cual creo que entran en juego varios de los derechos personalísimos. Otro aspecto, recién casi salida, 400 páginas de la nueva doctrina de inteligencia nacional, así que vamos a tener que bucear un poquitito entre todas estas páginas para encontrar, porque a veces quedan perdidos aspectos esenciales. ¿Y qué más les quería traer? Bueno, la reforma de la ley de inteligencia, que en realidad eso lo tienen con la creación de la Agencia Federal de Investigaciones. Y desde ya, tenemos hace recién 5 años de la creación del Ministerio de Seguridad, todavía redefiniendo un poco los espacios y ganando espacios entre las fuerzas, así que también estamos con todo ese movimiento. Bueno, nosotros podemos ver, desde cómo se juega, esta tensión entre el derecho a la seguridad y determinados derechos personalísimos, en especial el derecho a la privacidad, cómo se juegan tanto en las acciones preventivas, en la labor preventiva de las fuerzas de seguridad, como en la investigación criminal. Yo me voy a enfocar en este aspecto, no porque el otro no sea relevante, sino porque me parece que
en este vamos a ver más claramente algunos, como les digo, yo decidí traerles aspectos que están pendientes de trabajo, algunos que vienen heredados y otros que se crean nuevos a partir de estas reformas legislativas. No voy a hacer tampoco, no voy a desarrollar cada uno y no voy a, desde ya en el momento en el que decidí traer a esta mesa algunos de estos temas es porque me preocupa un poco qué es lo que vaya a suceder, así que de ahí la incorporación, pero no me voy a explayar sobre las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones sobre estos temas. Y lo que hice para poder traerles... lo que sí quería mencionar, como ahora me voy a dedicar específicamente a temas de investigación criminal, es que también, o sea, toda la fase preventiva hay algo que muchos autores denominan, o sea, nosotros tenemos las requisas judiciales, las requisas que están en el código, pero lo cierto es que hay otro tipo de requisas que son las requisas administrativas o preventivas, y el uso de tecnología en ese ámbito también es algo que deberíamos repensar. O sea, vean, yo creo que a medida que vayan saliendo del país van a ver que hay algunas reformas también en los controles, o sea, estas requisas preventivas son estos, o sea, son esas requisas que se realizan, que uno podría decir no quiero, pero lo cierto es que si uno quiere acceder a determinados controles o acceder a sectores restringidos tiene que pasar sí o sí, y hay algunos estándares internacionales que nuestro país adopta, también por adherir a determinados convenios internacionales, pero también se están empleando nuevos medios, y pensar y repensar y ver qué es lo que se está decidiendo sobre este empleo me parece que es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, el uso de los body scanners, que ahora van a ver que están en varios de nuestros aeropuertos. Aparte de esto también se está usando tecnología de trazas. O sea, son nuevas tecnologías que estaría bueno pensar, y eso es solo de la parte preventiva. Entonces, dejando eso, ya paso más a la parte de investigación criminal. El año pasado, bueno, esto lo dejo así, ahora lo voy a explicar un poquitito, pero el año pasado se reformó dentro del escalafón de oficiales de la Policía Federal Argentina, se incluyó dentro del escalafón de seguridad el de investigación criminal. Junto con esto vino la creación de una tecnicatura en el marco del Instituto Universitario de la Policía Federal, y se dictó un curso para oficiales, un curso de investigación criminal. En esa oportunidad me tocó dar uno de los últimos talleres y aproveché la oportunidad también para poder relevar algo de información para ver cuáles son los desafíos que consideran los oficiales en relación a la investigación criminal. O sea, hay algo que me parece muy importante, que hay una barrera cultural que vamos a tener que de alguna forma superar, y que es esta barrera cultural entre lo policial y lo civil, y una barrera en el medio. Entonces, esto es algo que vamos a tener que trabajar de a poco, porque desde ya, o sea, a medida que nos acerquemos a estos temas, la policía nos va a decir que ustedes no entienden de esto, nosotros entendemos de esto, y lo cierto es que algunas cosas en la práctica, y sí, la verdad es que vamos a tener que escucharlos, a su vez tampoco es decir, dejarlos que tomen todas las decisiones, pero este acercamiento paulatino se va a tener que dar, porque si no lo que pasa es que se toman decisiones sin tener la menor idea de que efectivamente qué es lo que pasa, o cómo se realizan determinadas acciones. Digo, a mí me cambió bastante el panorama habiendo trabajado un tiempo en la justicia criminal y habiendo visto cómo se iban papeles y volvían papeles, a trabajar después como consultora en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también tener como mayor acercamiento de investigaciones con la Policía Federal, y decir, detrás de esos papeles estaba todo esto. Entonces, todo eso es lo que a nosotros también nos da ese margen para poder ver efectivamente dónde se juegan estas tensiones. Entonces, ese acercamiento de barrera cultural me parece que es algo también que tenemos pendiente. Y en este relevamiento, bueno, si bien esto no es significativo, pero lo cierto es que fueron 26 oficiales que fueron relevadas las opiniones a ver de cuáles eran los desafíos en un cuestionario abierto. Lo interesante es que teníamos representantes de 24 divisiones de investigaciones de la Policía Federal, y de hecho los resultados coinciden bastante con otras investigaciones que habíamos hecho también desde el INSEAD. Entonces, lo que voy a hacer es usar los ejes de trabajo estos que aparecieron, que me pareció interesante por esto, al ser abierto, que hayan aparecido bastantes cuestiones vinculadas a los sistemas de información y a las bases de datos. Como os digo, son las preocupaciones que tienen ellos a la hora de cumplir con las tareas que se les reclaman, y también es esto, la visión de ellos. Les voy a decir como así, sin hacer ningún tipo de juzgamiento al respecto, pero para que puedan saber a ver qué es lo que está pasando. Bueno, hay algunos de los datos sobre esto, y voy a arrancar con temas vinculados a coordinación. Una de las cuestiones que apareció reiteradamente es la superposición de investigaciones. O sea, hoy por hoy no hay un registro único de investigaciones
lo que implica, que eso fue algo que a mí me llamó la atención en su momento también en el paso por la justicia, no hay un registro, por ejemplo, de domicilios allanados. Puede salir una orden de allanamiento y si le llega quizá a una fuerza que lo que hace es hacer el control con su propio registro, el registro de esa fuerza, puede advertirle al magistrado diciéndole, acá, mire que están estos antecedentes. Pero lo cierto es que hoy por hoy no está ese registro. Y aún los registros piensan que cada una de las fuerzas trabaja con registros independientes de su propia información. Por lo cual, esto es una de las cosas que ellos reclamaban. Aún así, igual una de las cuestiones que aparece todo el tiempo es no se quiere compartir mucho la información, entonces por un lado es como que sienten que necesitan esta base centralizada de investigaciones, pero por el otro lado no se quiere compartir la investigación, así que habrá que ver cómo llegar a algún tipo de acuerdo sobre esto. Otro de los aspectos que aparecen tiene que ver con la solicitud de información a otros actores, y esto está también vinculado con algunas cosas de las que se estuvieron diciendo. Hoy por hoy no hay una... y esto voy a volver más adelante, pero prefiero decirlo ahora, no hay una ley que regule cómo se dan los convenios de cooperación con otras entidades estatales a partir de las fuerzas. Hay muchos convenios que ya están heredados, de hecho, si ustedes entran a la página, por ejemplo, del primer intento que hubo de centralización de información acá, que es el SINCRIS, que depende directamente de jefatura de gabinete, y Recolecta es una base que no recolecta en tiempo real, pero sí con una cierta actualización de todas las entidades estatales, otras dependencias estatales que adhieran a este convenio, y entre ellos pueden ver que, por ejemplo, Prefectura sí tiene acceso, Policía Federal no, pero Prefectura sí tiene acceso, y ahí tienen, o sea, a través de esta base tienen acceso a información de propiedad inmueble, de propiedad automotor, de un montón de entidades más. Esto no está regulado, por lo cual hoy por hoy tenemos las fuerzas, cada una tiene, la mayoría tienen accesos o claves para acceder a información, por ejemplo, de propiedad automotor, pero tampoco lo que no está regulado no solo el acceso, sino cómo se va a controlar esas claves, la cantidad de claves que van a tener y cuáles van a ser los recaudos para el uso, si se va a dejar algún tipo de registro cada vez que se emplea. Y estos pedidos de información, o sea, tienen que ver también no solo con el sector público, sino también con el sector privado. O sea, hoy por hoy tampoco pueden acceder a un registro si se les pide, o sea, si el magistrado actual o el fiscal les pide que averigüen a ver si había una cámara en el lugar, pues ellos no pueden hoy consultar. Muchas veces lo que se hace es directamente al gobierno de la ciudad, desde policía, le piden a ver si hay una cámara en el lugar y se le piden los registros, pero no hay una base central. Después, bueno, hay esto. A veces ellos manifiestan que hay mucha burocracia para hacer los pedidos de información interna, y este también es otro aspecto. Ellos mismos, o sea, tienen los pedidos por lo general por nota, pero muchas veces también se hace por comunicación telefónica, pero no hay una ley que regule de los pedidos internos que hacen de información si se va a dejar un registro o no. No solo hacia afuera, sino pedidos internos. Piensen que muchos se hacen esto mediante comunicación telefónica ante casos de urgencia. No digo ni que no se necesite o no, sino lo que digo es que no hay una ley que regule cómo lo van a hacer y cada uno, la práctica dicta lo que se hace. Después, coordinaciones entre las fuerzas de seguridad, Ministerio Público, Fiscal y Poder Judicial. Este es otro de los aspectos que también señalan bastante. No hay, por ejemplo, no hay número de causa, o sea, es imposible hacer un seguimiento de una causa a través de todas las vías que tiene. Arranca siendo un número sumario, pasa siendo un número de causa, ese número de causa después se transforma. Tenemos múltiples bases de datos. Ustedes piensen que arranca, o sea, es un sumario policial, se ingresa la información en una base de datos, después la información que sirve para estadísticas se pasa a una base de estadísticas. Cuando llegue al juzgado, esa información va a ser ingresada a la base del juzgado, y como esta fiscalía trabaja con otro sistema que no son compatibles y no comparten información, va a ir a parar a Fiscalnet. Con todas las personas haciendo eso y con toda la pérdida no solo de tiempo, sino que son más manos manejando misma información. Digo, así es como se está manejando hoy por hoy. Después, bueno, también ellos reclaman algunas cosas que tienen que ver también con prácticas desde el sector judicial, que muchas veces se les pide a ellos información que tienen otras fuerzas o tienen otras dependencias estatales. Pero no es que el juzgado las pide, que las podría pedir mediante oficio y les llega, sino que le piden a la policía que consiga esa información para que después le eleve el sumario todo junto.
Entonces piensen que ahí lo que están habilitando el magistrado en ese caso es que la información les llegue a ellos y después es elevada, por lo cual es un lugar más por donde pasa toda esa información. Bueno, eso más que nada en lo que se refiere a coordinación. Y ahora si vamos a la parte de sistemas de información y bases de datos, hay dos aspectos fundamentales. Una cuestión tiene que ver con el acceso a bases de datos, que en parte algo ya mencioné, y otro referente a la centralización de los sistemas de información. Esta centralización de los sistemas de información tiene que ver con muchos aspectos, pero uno que a veces queda un poco relegado, pero que es lo que nos permite desde la sociedad civil poder controlar cómo se está trabajando, tiene que ver con la doctrina policial. Hoy si quisiéramos saber cuáles son los criterios de uso para determinada tecnología o los criterios de empleo de determinadas bases de datos, lo cierto es que poco podríamos decir porque no tenemos acceso a la doctrina policial. Incluso a veces le pasa a los mismos oficiales que no tienen acceso porque algunas cuestiones simplemente es esto, salen por disposición o salen por una orden del día interno, pero no tienen una clave de acceso a una página donde puedan bajar la información vinculada a procedimientos de uso. Digo, esto es algo para tener en cuenta porque si queremos controlar necesitamos saber también cuáles son las reglas de juego que se están poniendo en práctica. Aparte de doctrina, no quiero olvidarme de lo que marqué. Bueno, distintas formas de procesar estadísticas. Esto también creo que también es importante porque a veces uno piensa, si la ley de protección de datos personales dice que la información policial, una vez que ya no sea útil, tiene que ser eliminada. Si nosotros no reflejamos esa información bien en la parte estadística, donde ya perdemos alguna información, pero mantenemos la que nos sirve para tomar decisiones a mediano y largo plazo, siempre vamos a necesitar ir a la fuente primaria para poder cotejar esa información. Digo esto habiendo también, hicimos un trabajo de reglamento en el cual pedimos información en su momento a las 4 fuerzas federales estadísticas, y cuando decidimos ir a hacer un cotejo más cercano con los sumarios policiales y luego con las causas, empezamos a ver que había diferencias. Entonces, me parece que también es importante también poder ver si nosotros perdemos esa fuente primaria, que nos obligan a perder esa fuente primaria, poder establecer algunos tipos de mecanismos de control o mínimos de información que se releve a los fines estadísticos. Normalización de categorías, eso es otro, o sea, todavía tenemos que trabajar en esto, en vez de tener patrones comunes de trabajo. Bueno, algo que hoy está sucediendo, que puede escandalizar un poco, pero lo cierto es que en la medida en que, piensen que muchas veces dependencias estatales, en la medida en que no se les proveen determinadas herramientas, siempre hay alguien que surge y que de alguna forma arma algo que sirve para solucionar problemas en el corto plazo, y luego eso se quedó ahí y es eso. Hasta hace un tiempito, no sé si esto habrá cambiado, la Policía Federal usaba en las comisarías un sistema privado para la carga de los sumarios policiales. Este sistema privado, que se pagaba mes a mes aparte de la licencia, no era posible como cruzar información, o sea, unirlas entre varias comisarías, pero no solo eso, si se quería exportar información se tenía que llamar a quien había hecho el programa. O sea, quien había hecho el programa tenía que ir para exportar toda esa información, que es información sensible, son todos los sumarios policiales. Estos aspectos también, o sea, merecen cierta regulación para ver efectivamente si, o sea, no pasa lo que sí pasa en el sector defensa, que ya se piensa en esto de tener un área propia de desarrollo de tecnología para usos de defensa, y todavía no pasa lo mismo acá. Ahora voy a contar una pequeña luz, si se quiere, en materia de desarrollo tecnológico, que tiene que ver con la reforma orgánica del Ministerio Público Fiscal, pero vamos a ver cómo avanza eso. Bueno, y respecto a acceso de bases de datos, o sea, es esto es bases de datos públicas, bases de datos privadas. Lo que se necesita también es alguna forma de regularlo, porque para ellos mismos es un inconveniente, y lo que hay que decidir acá es a qué bases de datos van a tener acceso las fuerzas de seguridad y a qué bases de datos van a tener acceso desde el Ministerio Público Fiscal, y por qué es necesario pedirles, más no sea por una cuestión de rapidez, que en la medida en que uno le pide a las fuerzas que consigan esa información y después la remitan, básicamente lo que está haciendo es habilitarle el acceso a esa información. Bueno,
que quería mencionar es que la Ley de Protección de Datos Personales habla sobre bases permanentes, pero también sería bueno pensar a ver qué es lo que pasa con las bases temporales. O sea, piensen que a veces para una investigación en particular se necesita crear una base, se exportan información de distintas bases y se incluyen. Pasa eso, por ejemplo, con el sistema que se usa, el I2, que se usa para analizar entrecruzamiento de líneas telefónicas. ¿Qué es lo que va a pasar con esa base temporal? Que no es una base que está destinada a dar informes, sino que es una base que está destinada simplemente a hacer el análisis de toda esa información. Digo, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque no es una base que quede dentro de esta ley, no se va a registrar porque es algo que tiene un uso bastante corto. Me parece que esto es importante también preguntarnos qué es lo que se quiere. Lo mismo con todo el registro de las actuaciones policiales, si se van a quedar un resguardo de esa información que elevan o no, y durante cuánto tiempo, y cómo se va a acceder. Bueno, más o menos eso. Voy pasando un poco más rápido porque estoy con el cronograma ese que me estoy pasando. También, bueno, desde ya siempre hay muchos reclamos en relación a personal y técnicos en infraestructura. Lo único que voy a mencionar de esto tiene que ver con deficiencias de infraestructura que pueden llegar. A mí me llamó la atención que fue personal del área, creo que de la dactiloscopía, que señaló esto, qué es lo que pasa. Tenemos problemas con la preservación de los archivos de las fichas. Tenemos problemas con esto, que a veces impacta, son cuestiones edilicias que impactan sobre archivos. Y ahí sí paso a Ministerio Público Fiscal. Esto es algo bastante nuevo porque se habla del 7 de julio. El año pasado se creó la DATIF, que es un área que tiene como 3 patas de trabajo. El área de laboratorios forenses, que son los laboratorios que se están montando en este momento. Un área destinada a formar un cuerpo de investigadores. Y tenemos también un área específica vinculada con el uso de medios tecnológicos. Con la reforma de la orgánica del Ministerio Público Fiscal, la DATIF pasó a llamarse DATIF, y aparte de esto recibió hace algunos meses, con la sanción de la ley que creó la Agencia Federal de Investigaciones, lo que solía ser observaciones judiciales en la Secretaría de Inteligencia y que ahora pasó a llamarse DATIF, por lo cual en este momento, o sea, a partir del 1 de julio, las interceptaciones están dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal, y en lo que se está trabajando, que me parece es esto un proceso a tener en cuenta, es que se lo crea esta misma resolución que menciona ahí, un equipo de trabajo para ver qué tecnología se va a usar. Hoy por hoy se sigue usando la misma que se empleaba en su momento, pero se convocó a distintos ministerios, a la Facultad de Ingeniería, también a la Facultad de La Plata, al INTI y a otros organismos más, para ver si se va a desarrollar el sistema con producción propia o si lo que se va a hacer es adquirir algún otro software a otra empresa, por lo cual esa es una decisión que se va a tomar en los próximos meses y me parece que es algo interesante y a lo que hay que estar atento, en especial si esto termina siendo una adquisición de un software de afuera, también por la posibilidad de acceder a información. Bueno, ahí está la Comisión el equipo para el desarrollo tecnológico, y por último la Comisión de Administración de Registros de Intervenciones Concluidas. O sea, qué es lo que va a pasar con intervenciones que ya concluyeron. Piensan que a veces no está establecido el plazo de guarda. Hoy por hoy se guardan en CDs. O sea, se guardan, que todos saben que no es el mejor soporte para registrar, pero esto es algo también que queda pendiente de regulación. En la Policía de Seguridad Portuaria, solo lo mencionan así muy por encima, sí se está trabajando, y hace poquitito salió, ahora en agosto, un digesto provisorio de doctrina operacional, y salió también una nomenclatura, una expresión que establece la nomenclatura, por lo cual si uno quisiera acceder a la doctrina de la Policía de Seguridad Portuaria, lo podría hacer por vía de boletín oficial. Y algunas de las cuestiones que se incluyen acá son procedimientos de uso de distinta tecnología, por ejemplo el procedimiento de uso del equipo bodyscan, procedimiento de uso de los visores nocturnos, fuera de eso quedan todavía un montón más. Piensen en esta tecnología que usan ahora las policías, poder saber, aunque sea mínimos de uso. Y la última filmina tiene que ver con qué es lo que va a pasar, que esto todavía no se sabe muy bien. ¿Qué interpretación se le va a dar a un pedido específico que hace la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia, que ordena no solo que los organismos de inteligencia, sino que las fuerzas de seguridad federales
tengan un banco de protección de datos y archivos de inteligencia, o sea, que centralicen ahí toda la información. De la forma en la que lo dice no queda del todo claro, porque hace alusión específicamente a tareas de inteligencia, si ahí va a ir tiene que ir a parar obligatoriamente la información de las tareas de inteligencia ordenadas por los magistrados, o si también otros tipos de actividades de inteligencia que también la propia ley habilita con habilitación expresa de la mayor autoridad de cada una de estas fuerzas, que se realicen también de manera para este banco centralizado de información. Eso es algo que está por hacer. Bueno, espero no haberlos bombardeado con la información, pero sí dejarlos con algunas preguntas. Bueno, vamos a dar lugar al último orador, que es el licenciado Roberto Peruto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y bueno, esperamos sus comentarios. Bueno, por un lado, muchísimas gracias por la invitación. En las dos puntas, desde distintos ángulos, hay representantes del Estado, digamos. Ustedes en el caso de la Universidad de Buenos Aires y yo respecto a un organismo que forma parte de las instituciones del gobierno de la ciudad. Y antes de empezar, un pequeño aviso parroquial, la alegría de que entre las investigadoras esté una de las colaboradoras del equipo que coordino y que otro de sus integrantes esté cursando el posgrado de Derecho Informático. La verdad que es una gratificación importante y disculpen la referencia, no es una autorreferencia personal, pero el detalle es fundamental. Yo ya peino canas cuando puedo peinar, y el hecho de tener jóvenes pujantes con ganas de avanzar, que no caen en el abandono que a veces se nos caracteriza a quienes trabajamos en el Estado, realmente es una gratificación. Respecto a las cuestiones que hoy estamos abordando, hay varias circunstancias que yo quisiera reflejar. El tema está contenido, por supuesto, el tema de la privacidad y la intimidad. Y en ese sentido, quería hacer como una brevísima referencia al salto conceptual constitucional entre la Constitución Nacional, que pese a su reforma del año 94 sigue manteniendo prácticamente incólume el artículo 19, y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese sentido, poco conocida lamentablemente, quizás pone el centro en una de las cuestiones que estamos abordando, cuando señala en su artículo 12, en inciso 3, que el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad la ciudad las garantiza como parte inviolable de la dignidad humana. Sí, creo que lo pone en un plano que nos acerca a cómo hoy estamos intentando abordarlo. El problema, ¿qué significación? El conjunto de problemas que tenemos que encarar es de múltiple abordaje. Por un lado está lo institucional, por otro lado está lo normativo, como ustedes en distintos planos lo han ido revelando. Pero hay un sustrato o una sobredeterminación, según sea el marco conceptual que utilicemos, que es la cuestión cultural. Y yo creo que acá, en este último eje, está uno de los principales componentes de aquello que tenemos que abordar desde no solamente enfoques multidisciplinarios o transdisciplinarios, sino que atraviesen a la sociedad civil.
¿Por qué digo esto? Hago una mera referencia. Yo allá por los años 60 incursioné bastante en el campo de lo que en ese momento se denominaba informática. Y para citarles un caso a todos aquellos que hoy son usuarios de celulares, desde los más elementales al iPhone o a aquel que se les puede ocurrir. Uno de los equipos más potentes que existían en esa época era de IBM, el Barra 360. Yo trabajaba en la competencia que teníamos uno que se llamaba Gamma 55. La memoria RAM de esos equipos era de 96 megas. Y eran equipos que abarcaban la tercera parte de este auditorio. Si hoy piensan en la memoria RAM que tiene cualquiera de sus celulares, se van a dar cuenta del salto abismal en la evolución tecnológica. Y en todo caso, en esa época estaba todo segmentado, no encadenado. Hoy, cualquiera de las aplicaciones nos lleva de una herramienta a otra herramienta. Y al ir de una herramienta a otra herramienta, se empiezan a poner en una velocidad, en un vértigo, que a veces el marco normativo no está en condiciones de absorber. Es tal la velocidad del cambio. Es tal, y quizás me voy a arriesgar al hacer una aceleración, que en algunos planos vivimos en la cultura de la obsolescencia. Si compramos obsoleto, ¿por qué? Porque a los pocos meses eso no nos sirve, no porque nos sirva intrínsecamente, porque hay una presión cultural que lo transforma en descartable. Y de ahí vamos a trasladarnos, en la medida de lo posible. Acá se abordaron varias cuestiones, los datos biométricos, hablaba Andrés, y su relación con el poder. Y acá no me refiero solamente al poder formal, al poder de los estados, sino al poder concentrado. Y a la circulación de esta información en esos canales de poder concentrado que a veces no conocemos ni sus rostros ni sus nombres. Este tema de los datos biométricos y el poder y la falta absoluta de proporcionalidad y razonabilidad de la aplicación de muchos instrumentos en relación a los datos biométricos, cuando Valeria se refería a que la cuestión es imposible de abordar en términos nacionales y la necesariedad de la cooperación internacional, ella se refería en este caso a los organismos de la sociedad civil, en todo caso para ir intercambiando experiencias, seguir constituyendo herramientas que permitan atravesar las fronteras. O cuando Eugenia hablaba de los instrumentos actuales en poder de las fuerzas de seguridad, yo pensaba, ¿cuál es el valor en términos axiológicos que hoy ocupa en nuestra sociedad la privacidad y la intimidad? ¿Cuál es en realidad ese conjunto de valores en oposición a, valga la cacofonía, a la exposición? Cuando la exposición en muchas circunstancias y en muchos casos es sinónimo de éxito. ¿Cómo hacemos para contrarrestar
una cultura, uno de cuyos aspectos dominantes es la división de la sociedad entre winners y losers. Digo, a lo mejor son planteos alocados que estoy volcando, compartiendo con ustedes, pero que me parece que forman parte de los abordajes estructurales y profundos que debemos encarar. Nosotros en la dirección, acá Agustina, Javier, tuvieron participación activa, junto con la Subsecretaría de la Juventud, intentamos realizar una encuesta. Para ser honestos intelectualmente, no es una encuesta en los términos estrictamente técnicos de lo que debe ser una encuesta, pero creo que nos permitió sacar algunas conclusiones de carácter general. Hicimos un relevamiento de opinión sobre 350 jóvenes, divididos en dos grandes franjas etarias, una de 13 a 18 años y otra de 19 a 25, para ver cómo se vinculaban ellos con las nuevas tecnologías, qué conocían de ellas y qué vínculo existía entre esto y los datos personales. En general, tenían un conocimiento tecnológico avanzado. Sabían perfectamente los instrumentos, sabían perfectamente los riesgos, pero no los riesgos personales, sino los riesgos de los virus, los riesgos de las aplicaciones. Pero cuando fuimos a indagar sobre cómo se manejaban ellos en las redes sociales y demás, solo el 25% tenía en cuenta la privacidad. Y solo el mismo porcentaje consideraba la imagen como parte integrante de los datos personales. Por supuesto, solo el 2% conocía la existencia de marcos normativos y de autoridades que pudieran proteger la vulneración de sus datos personales. Y acá, para terminar de abordar nuestra cultura contemporánea, hay fenómenos de transculturación que de manera inocente incorporamos a nuestro lenguaje. Por ejemplo, el concepto de redes sociales. La red social, como construcción histórica, era una red constituida por sujetos de carne y hueso, de identidad conocida, que se unían en torno o en pos de un objetivo común. Eso es una red social. Las actuales llamadas redes sociales no constituyen redes sociales. Y eso sin considerar, como nota al pie de página, que muchos de los participantes de las redes sociales pertenecen a identidades falsas o a quienes en realidad se dedican a estar incluidos en las redes sociales para propagar determinado tipo de fenómenos ocultando su identidad. Para terminar, y a lo mejor en esto puede parecer odioso lo que voy a decir, entre las últimas cuestiones más rescatables en el plano internacional en relación a la cuestión de la intimidad y la privacidad y el respeto que estos atributos merecen, el hecho de que en las Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos haya designado un relator específicamente abocado justamente a la protección de la privacidad y la intimidad, fundamentalmente en Internet, creo que es un avance. Esto no es lo antipático que iba a decir. Lo que a lo mejor es antipático, me parece que inexorablemente, en algún momento, y a partir de una dificultosa construcción,
vamos a tener que llegar a una convención internacional donde el tema del manejo de Internet y de las redes virtuales tenga el mismo sentido, el mismo cuidado, la misma protección y el mismo contenido normativo que lo que son las redes sociales materiales. Bueno, con esto dejo acá y gracias.